¿Qué tal mis amigos gamers? Yo soy Leyenda. En muchas ocasiones quizás nos hemos preguntado ¿cómo es que existen personas que tienen un gran número de platinos? ¿Existen tantos juegos? ¿Usa hacks o algún programa que les desbloquea los trofeos? Quizás te hayas hecho otras preguntas o hayas creído cosas que no tienen nada que ver con la realidad acerca de esto. Si quieres saber cómo hacerlo, o si ni siquiera sabes qué es un platino y cómo obtenerlo, acompáñame a descubrirlo. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal. Me ayuda muchísimo a mejorar. Empecemos. En muchas ocasiones, quizás hayas escuchado platinar el juego, pero ¿qué es platinar el juego? Cuando empiezas a jugar un videojuego de PlayStation, en los juegos, si buscamos en el apartado de trofeos, veremos que al jugarlo te saldrá el nombre del juego, y al apretar Options te dirá cuántos trofeos tiene. Los trofeos que puedes obtener son bronce, plata y oro. El juego trae un número determinado de trofeos de cada uno. Al obtenerlos todos te dará el ansiado platino. En otras palabras, platinar un juego es exprimir el juego, ya que los trofeos son retos que debes cumplir para que te salgan. Quiero aclarar que hay juegos que no tienen platino, sino que solo traen trofeos, pero al completarlos solo te aparecerá un 100%. Entonces, entrando en materia, ¿qué son los stacks? Quizás te haya pasado esto y no sabes por qué sucedió. Los stacks son esas listas adicionales que tiene un videojuego, es decir, lo puedes platinar varias veces. Quiero aclarar que no todos los videojuegos tienen varias listas, son contados los juegos que se puede hacer eso. Eso es más que todo se da por regiones, pero ¿a qué se refiere con regiones? Cuando creas una cuenta seguramente te acordarás que te preguntan en qué país quieres crear tu cuenta. Eso es una región. Entonces me puedes decir, creo una en cada país que está ahí y ya lo platino varias veces. No. Existen 4 regiones que son las más comunes, aunque quiero mencionar que hay más, que las iré mencionando brevemente. Antes de mencionarlas, quiero aclarar que de lo que hablaré es más que todo en formato digital, aunque también aplica en formato físico, solo que el formato físico es más complicado de ver. NA hace referencia a comprar los juegos en Store USA, aunque también es válido si compran los juegos en cualquier país de Latinoamérica donde hay PlayStation Store, ya que quiero recordar que no todos los países tienen Store. EU son los que se compran en cualquier país de Europa donde exista PlayStation Store. Antes era una gran ventaja comprar juegos en esa versión cuando tenías dificultad o no te gustaban los juegos en inglés, ya que por lo general en ese store vienen los juegos en español. La desventaja es que los juegos son mucho más caros en formato digital. Ese stack hace referencia a videojuegos comprados en los países asiáticos donde haya PlayStation Store. En lo personal recomiendo Hong Kong y Singapur, porque los juegos son más baratos que en otras stores de Asia, y por lo general los juegos vienen en inglés, ya que el problema principal de comprar juegos en store asiática es el idioma. Quiero aclarar que un detalle importante a la hora de comprar juegos ahí es que deben fijarse en lo que está en paréntesis, que digan los idiomas que trae, porque si llegan a comprar el juego que en paréntesis dice English, por lo general es un juego región EU. Esto aplica para juegos AAA, JP, son los que se compran exclusivamente en el store de Japón. El principal problema es que los juegos no vienen doblados, es decir, solo estarán en el idioma de ellos. Hay excepciones, pero son muy pocas. Otro problema es que los juegos son excesivamente caros. Y para los que no lo saben, los juegos región japonesa por lo general nunca bajan de precio, y cuando bajan no es mucho lo que le llegan a hacer de descuento. Otro problema es que gran parte de los juegos con stack en este país, si ellos lo clasifican como clasificación 0 con Z, es decir, contenido para adultos, necesitarás una tarjeta de ese país para poder comprar en formato digital, lo que hará que tengas que comprar exclusivamente en formato físico. Existen otras regiones no tan comunes, pero donde algunos juegos tienen una lista de trofeos que son KR, son los que se compran en el store de Corea, CN, son los que se compran en el store de China Mainland. Aunque este último tiene muy pocos juegos, la mayoría puede comprarse en el store de Hong Kong, pero si quieres sacar la lista de trofeos de juegos como Final Fantasy XV, deberán comprarla en ese store. Lastimosamente, para poder crear una cuenta en Corea o China Mainland,
necesitas un documento de identidad de ese país. Otras stacks que deben conocer pero que no tienen muchos juegos es GR. Son los juegos que se compran exclusivamente en el store de Alemania. Realmente no hay muchos juegos en esta región. Los únicos que hay son los Wolfenstein, a excepción del Youngblood, y luego de Movie. AU son los que se compran exclusivamente en el store de Australia. Al igual que el anterior, son muy pocos juegos. Realmente yo solo he visto Saints Row 3 y 4. Unas stacks que se desfasaron pero que quizás en alguna ocasión las pueda ver es DG, significa Digital Game. Hace tiempo los juegos como Telltale Game tenían ese stack, ya que al usar el formato episódico podías comprarlo de salida o esperar a que tuvieran una versión física del juego, la cual utilizaba la siguiente stack, que es PH, Physical Game, que eran esos juegos que compramos en disco. Por último, OR es la primera versión del juego, es decir, son esos juegos que se retiran del store para un relanzamiento y que obviamente luego ya no se pueden jugar, para diferenciarlos de los nuevos que utilizaban ese stack. El juego más común es Fall Guys, ya que el juego tuvo una versión que luego se actualizó, quedando obsoleta y ahora si entras a esa versión no te dejará jugar. En la descripción te dejaré la página donde puedes saber qué juegos tienen más de una lista de trofeos y en qué región la tiene. Básicamente, al entrar a la página seleccionas juegos y pones el nombre del juego que deseas saber si tiene más de una lista de trofeos. Si solo te sale una vez, es que no tiene más de una lista. Pero si te salen más de una vez, a la par deberá salirte cuál de las stacks que te he mencionado anteriormente tiene. Esto es más que todo para personas que pelean por un ranking, quieren tener más platinos o simplemente te encantó tanto el juego que lo quieren volver a platinar. Si has llegado hasta aquí, escríbeme en los comentarios qué te ha parecido el video, si sabías que eran los stacks o te ha llamado la atención este tema. Te invito a que te suscribas a mi canal, me ayuda muchísimo a mejorar y me hace hacer más contenido valioso para ti. No olvides dejar tu poderoso like si te gustó el video, darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones, compartir el video para que esta comunidad hermosa crezca. Yo soy Leyenda y recuerden que solo vale la pena si lo disfrutan. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.